No tengáis miedo. Lo que se dice en lo oculto, decidlo también en lo alto. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del domingo. Y sin más, vamos con el texto. En este tiempo ordinario estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Y el Evangelio de este domingo tiene un punto que es central en todo el desarrollo del mismo. Y Jesús lo va a significar o resumir con una palabra: no tengáis miedo. Al parecer, los discípulos sentían la amenaza que sobre ellos sentían al verse en una comunidad de judíos que no aceptaban el hecho de la resurrección, o el mundo pagano, que simplemente no podía entender cómo Dios se había hecho uno de nosotros. Y el evangelista va a salir al paso para decirle, aún en esas circunstancias adversas, sabed que Dios siempre estará con vosotros. La predicación del Evangelio, y lo estamos viendo en la lectura de este domingo, siempre ha tenido dificultades. Nunca ha sido fácil llevar adelante la buena nueva del reino de Dios. Por diversas razones. El concepto según San Mateo es el judaísmo oficial, que no va a aceptar la nueva religión que ha nacido de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y en nuestro tiempo seguramente tendremos otros condicionamientos, de un mundo que ya no quiere oír hablar de Dios, o de unos cristianos que a lo mejor con nuestra vida, en lugar de mostrar, de alumbrar el rostro de Dios, lo hemos desdibujado. Pero las circunstancias son las mismas. Llevar la buena nueva, hacer comprender a los hombres y mujeres que en Jesús está la salvación, siempre será un desafío. Si la palabra que se repite en el Evangelio es no tengáis miedo, será entonces porque Jesús nos está queriendo decir, en el miedo se generan todas las parálisis que impiden el desarrollo de vuestra vida y también de la proclamación de la buena nueva. Amigos, amigas, vivir en la vida lleno de temores, vivir en la vida sometidos a poderes, a fuerzas que no controlamos, que desconocemos y que nos atemorizan, lo único que genera en nosotros es parálisis. Nos impiden caminar, nos impiden avanzar, nos impiden desarrollarnos en la vida. Queremos conquistar nuestra propia libertad, queremos llegar a conquistar nuestra propia autonomía, queremos ser plenamente felices, tenemos que empezar a liberarnos de aquellos miedos que nos atemorizan, que nos esclavizan y nos impiden caminar. Jesús lo sabía muy bien cuando les va a insistir, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. El miedo paraliza, el miedo impide caminar, el miedo nos bloquea cualquier tipo de nueva iniciativa. ¿Cómo se vencen los miedos? Lo primero, muy elemental, identificándolos. ¿A qué tengo miedo? ¿Al futuro? ¿A qué tengo miedo? ¿Ciertas circunstancias? ¿Tengo miedo a mi soledad? ¿Tengo miedo a perder amigos? ¿Tengo miedo al que dirán? Una vez que somos capaces de verbalizar, de poner enfrente esos miedos que nos paralizan nuestra vida, es cuando podemos nosotros empezar a conquistar o a reconquistar parte de nuestra libertad. Qué bien nos va a hacer leer este Evangelio, para que cuando lo oremos, para que cuando lo meditemos, le digamos a Dios, Señor, ¿de qué tengo miedos? ¿Cuáles son los miedos que me impiden avanzar en mi vida? ¿Cuáles son los miedos que están bloqueando mi personalidad? ¿Cuáles son los miedos que me están impidiendo amar libremente? Hemos hablado entonces de los miedos a nivel individual, que como personas podríamos tener y nos están generando angustias
y parálisis en nuestra vida. Pero vamos ahora a hablar de los miedos que como cristianos tenemos en el mundo. Nos da muchas veces miedo de confesar que somos cristianos, que seguimos a Jesús. Nos da miedo de decir que en este mundo los últimos son los primeros. Nos da miedo de reconocer muchas veces que a veces parece que nuestras iglesias no están tan llenas como antes. Nos da miedo de reconocer que la influencia que pueda tener nuestra experiencia cristiana por momentos parece que va menos. Es decir, tememos al futuro. Y como estamos en una sociedad plural, da miedo a proclamar, con respeto, por supuesto, pero también con certezas de que somos cristianos, de que hemos elegido un camino distinto. Yo no voy a decir que sea mejor que otros, pero sí un camino que para nosotros es fuente de vida y de felicidad. No podemos ser los cristianos significativos en el mundo de hoy si estamos llenos de miedos que nos impidan avanzar, o si queréis, de complejos que nos impidan reconocernos como somos y desde ahí poder ofrecer una buena nueva. Tenemos que comunidad también que discernir qué es aquello que nos está paralizando, qué es aquello que nos está atemorizando, porque solo así, desde la franqueza, desde la sinceridad y la plena honestidad, podremos ofrecer al mundo la buena nueva de Jesús y el rostro de ese Dios misericordioso. Y vamos por último a hablar de otro miedo. El miedo a lo mejor que es la causa de todos los anteriores, y es el miedo a Dios. Miedo a un Dios que lo entendemos como juez. Miedo a un Dios que pensamos que nos va a culpar de nuestras faltas. Miedo a un Dios que pensamos que condena. O miedo a un Dios que pensamos que separa a los hombres y mujeres entre buenos y malos. Ese es el peor de todos los miedos. El no haber entendido que estamos en las manos de un Dios que es Padre, de un Dios que es amor, de un Dios que se ha hecho uno de nosotros. Solo si dejamos ese miedo de ese rostro desfigurado de Dios y ponemos el rostro de Dios verdadero como el centro de nuestras vidas, solo así podremos vivir alegremente esta experiencia de vida cristiana. Por tanto, venzamos los miedos, que es tanto como decir, venzamos prejuicios, venzamos falsas imágenes, venzamos todo aquello que nos impide proclamar y vivir con alegría y libertad la buena nueva del Evangelio. Como siempre, yo te he ofrecido mis reflexiones y hemos llegado al final de la misma. He insistido mucho en el tema de los miedos, porque es el tema del Evangelio este domingo. Miedos a nivel de conciencia, de aquello que me bloquea, que me paraliza, que me genera ansiedad. Miedo a nivel eclesial, que me impide proclamar la buena nueva. Y miedo a nivel de experiencia religiosa, que me hace construir una falsa imagen de Dios. Pero quisiera centrarme en lo positivo. Una vez que dejamos los miedos, es cuando nos hemos liberado. Por eso que al final quiero que el mensaje que yo quiero transmitir es que el Evangelio, si algo hace, es que nos ayuda a vencer a aquellos miedos, a aquellas parálisis, para que podamos caminar, para que podamos desarrollarnos libremente. Cristo nos ha liberados para ser libres y para que llevemos esa libertad al mundo entero. No lo olvidemos. Por tanto, poco más podemos aportar a esta reflexión que decirte que creer en el Dios de Jesús, en la verdadera experiencia de Dios, es una experiencia ante todo liberadora. Nos tiene que liberar de nuestro pasado que nos atormenta, de nuestras zonas oscuras que no queremos ver, para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella y sobre todo saludable semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.